Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo estudio de la Palabra del Señor, parte de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Les habla el pastor Alexis Arias y vamos esta mañana a continuar con el estudio que iniciamos el domingo anterior acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Vimos la introducción y hoy vamos a entrar ya más en materia en lo que estamos viendo. El título de la clase de esta mañana, el Evangelio a los Gentiles. Vamos a basar en el texto en Romanos capítulo 1, del verso número 1 hasta el 32. Y el verso que tenemos para memorizar, Romanos 1:16, que yo me imagino que ya lo están diciendo, ¿verdad? Todos de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, llamado directamente por Dios, su llamamiento no fue de los hombres, sino de Dios mismo. Y él lo dice ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y el verso número 1. Vamos a leer lo que dice ahí. En Romanos 1:1 nos dice la palabra. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo escribió esta carta a los romanos en un momento decisivo de su carrera apostólica. Ya había concluido su tercer viaje misionero y se disponía a llevar la colecta que había sido recogida en la iglesia de Macedonia y Acaya para los pobres. Entonces, también consideraba que su misión en el Oriente ya estaba terminada y necesitaba dar un vuelco e ir hacia otro lugar. Por eso vean cómo nos reconfirma esto de que él ya había predicado todo. Dice en Romanos capítulo 15 y el verso número 19, dice así, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo, vean, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Nada más imaginemos, ¿verdad?, la clase de ardor de predicación que tenía Pablo. Dice todo. O sea, no hay un lugar donde él no hubiera hablado la palabra. Y tenía ahora entonces también proyectado una nueva etapa en su obra de evangelización. Su propósito ahora era llevar la buena noticia a Occidente, desde Roma hasta España, donde se le abría un campo de actividad que todavía era virgen. ¿Por qué? Yo les enseñé, ¿verdad?, que ningún apóstol había llegado todavía a Roma hasta ese momento. Nos dice ahí también, hermanos, para que veamos lo que Pablo quería, en el capítulo 1 y el verso 13 al 15. Dice así, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. Y aquí nos vamos a detener un poquito en esto. No sé si usted lo ha notado o se ha preguntado alguna vez, bueno, ¿qué era lo que le estorbaba a Pablo? ¿Qué era ese estorbo? ¿Qué era lo que lo había trazado en ese viaje tan deseado que él quería hacer? ¿Qué era ese estorbo? ¿Qué es lo que dice, lo que él decía, hasta ahora he sido estorbado? Bien, hermanos, ustedes saben el estorbo para el crecimiento cristiano. Nosotros sabemos quién es el estorbo cuando queremos tener una relación personal con Cristo. ¿Quién es el estorbo para que nosotros podamos tener una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, una vida de compartir, una vida de gozo, una vida de paz? El estorbo se llama Satanás. Y Pablo lo dice más abiertamente, luego lo vamos a ver. Pero ese es el que había puesto todas estas trabas, y vamos a ver algunas para que vean ustedes de verdad que estaba tratando de que no se diera ese viaje. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que el viaje de Pablo iba a revolucionar, hermanos, Roma y todo lo que había ahí, porque Pablo era un hombre que iba con el poder de Dios, y no solamente iba a la iglesia en Roma, iba a pasar por ellos,
a visitarlos, sino que también iba a predicar por todos los lugares donde él pudiera. Entonces, hacía tiempo entonces que Pablo él quería ir a Roma, pero su arresto en Jerusalén lo cambió todo. Él, antes de precisamente de tener planeado esto, él fue arrestado al ceder a la presión legalista de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Terminó bajo custodia romana durante un periodo de casi 5 años, incluido el tiempo que pasó en el viaje marítimo hacia Italia. Hermanos, recordemos que ese viaje de Pablo no fue un viaje normal, ¿verdad? Hubo de todo ahí y hasta un encallamiento de la nave en que iban y muchos atrasos y muchas cosas, pero esto era Satanás que, con no pudiendo detenerlo con la cárcel en Jerusalén, entonces le estorbó en el camino, ¿verdad? En el camino del mar que llevaba hacia Italia, atrasándole en los planes. Satanás no quería que Pablo llegara hasta esa ciudad. Entonces, todo este atraso representó un duro golpe, hermanos, para los planes de misioneros de Pablo. A pesar del revés, Jesús mismo le prometió que el apóstol todavía daría testimonio de él en Roma. Lo dice la palabra en Hechos capítulo 23 y el verso número 11. Yo voy a dar algunos versos, hermanos, ustedes los buscan en sus Biblias y los corroboran, porque si los leo todos, no terminamos, ¿verdad? Incluso, hermanos, cuando le fallamos a Dios, Dios puede darnos otra oportunidad, aunque no siempre nos libra de las consecuencias de nuestros actos. Pablo fue llevado a Roma como prisionero y no hay evidencias bíblicas, hermanos, de que alguna vez haya llegado hasta España como él pensaba. Él pensaba ir hasta España, pero no hay una evidencia en la palabra, en la historia, de que él haya llegado hasta ese lugar. Después entonces de ser liberado de lo que se conoce como el primer encarcelamiento romano, Pablo fue arrestado nuevamente, esta vez para sufrir martirio, nos dice en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, bajo el reinado de Nerón, en el año 67 después de Cristo. Pablo llegó a Roma y mientras esperaba en su prisión domiciliaria para ser juzgado ante el emperador, le hablaba a todo el que pudiera, a pesar de sus cadenas. Vean lo que dice la palabra del Señor para que vean ustedes lo que Pablo hacía. Dice Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Normalmente un reo, ¿verdad? Alguien que está preso es notorio en las cárceles porque es malo, porque es el que manda, porque es el que, ¿verdad? El matón y todo lo demás. Pero Pablo se había hecho notorio en la cárcel precisamente por hablar la palabra del Señor. Vean qué lindo esto, ¿verdad? Qué maneras, qué precioso. La notoriedad de Pablo dice que se había hecho notorias en toda la guardia pretoriana, o sea que a todos los que le cuidaban, a los que estaban ahí en la puerta, les habló de la palabra del Señor, y también dice a todos los demás, o sea que a todo lo que se acercaba a él, según Hechos 28, 30, 31, incluyendo a figuras importantes de la casa del César, porque lo que él decía es que quiero también tener entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también en Roma. Entonces, hermanos, vemos que Pablo, yo me imagino, ¿verdad? Lo que sería tener de compañero de cárcel, ¿verdad? O de celda a Pablo. No había manera de escaparse. Él le iba a predicar, aunque se cerrara y aunque gritara y aunque hiciera lo que hiciera, Pablo le iba a predicar, porque ese era el ardor que él llevaba por dentro, mis hermanos, predicar a Cristo crucificado en medio del pueblo gentil. Dice también ahí en el capítulo 15 en Romanos y el verso número 28, dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo
a España. O sea, cuando haya terminado con qué, con todo lo que estaba pasando y les haya entregado este fruto. ¿Cuál fruto? Hermanos, preguntémonos siempre, ¿verdad? ¿Cuál fruto? Y les haya entregado este fruto. Recordemos que al principio yo les dije que Pablo estaba para ir y llevar una ofrenda que se había recogido en la iglesia de Acaya. ¿Para qué? Para ser llevado a los pobres, y también en la iglesia de Macedonia. Esas dos iglesias habían dado onerosamente para los pobres y Pablo estaba pensando en llevar esa ofrenda. Por eso él dice aquí, por eso él lo dice, y así que cuando haya concluido todo esto, o sea, todo lo que estaba pasando, y les haya entregado este fruto, o sea, la ofrenda que llevaba, pasaré entre ustedes rumbo a España. Para preparar, hermanos, la visita a los cristianos en Roma, el apóstol les escribió precisamente la carta que estamos iniciando a estudiar, donde les exponía más detalladamente los mismos temas que ya había tratado en la carta a los Gálatas, pero con un tono diferente. Recuerden que usted ha leído la carta a los Gálatas y posiblemente la vamos a estudiar también. La manera en que Pablo habló a los Gálatas fue directa, dura, fue a veces a veces se podía pensar que también grosera, pero Pablo era así. Pero aquí a la carta a los romanos, él habla y matiza su pensamiento y sus expresiones. Miren, hermanos, esta carta a los romanos es una admirable síntesis doctrinal. Describe la universalidad del pecado, la obra redentora de Cristo, la función de la ley en el designio salvífico de Dios, la justificación que es por la fe en Jesucristo, la libertad cristiana, el bautismo, la nueva vida en Cristo. Además, en esta carta hay un tema desarrollado con particular amplitud, que es la situación del pueblo judío con la nueva disposición divina, fundada sobre la fe en Cristo y no sobre las obras de la ley, como hasta en ese momento se estaba haciendo. Entonces, a ese tema Pablo le dio bastante énfasis, porque no era algo fácil, hermanos, no era algo fácil que ellos habían hecho todo de esa manera, ¿verdad? Con la ley, y de pronto viene alguien diciendo que ya no, ¿verdad? Que ya eso no, que ahora es de esta otra forma. Entonces, Pablo amplió y profundizó con ellos para explicarles qué era lo que el Señor le había mandado a decir. La riqueza, hermanos, la profundidad de la doctrina de esta carta, la variedad de los temas tratados le han conferido una excepcional importancia dentro del cristianismo. O sea, todo cristiano, hermano, debe estudiar concienzudamente esta carta. Muy bien. Durante el tiempo de esta carta, el número de los habitantes en Roma excedía el 1.000.000 de personas. Febe era una fiel servidora en la iglesia de Cencrea. Aparentemente había planeado un viaje a Roma, y Pablo, que se encontraba en Corinto durante ese tiempo, fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir esta carta a los romanos y enviarla por medio de la hermana Febe. Dice la palabra, vamos a verlo ahí en Romanos capítulo 16, verso 1 y 2. Les encomiendo a Febe, nuestra hermana, quien está al servicio de la iglesia que está en Cencrea, que la reciban en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que a ella le sea menester, porque ella ha ayudado a muchos y también a mí mismo. El deseo de Pablo, hermanos, desde el principio, desde el mismo inicio de la carta, era el poder compartir personalmente el amor de Cristo y a la vez confortarse mutuamente en la fe. Y aquí, hermanos, una vez más, Pablo enfatiza que tanto la fe de ellos, ¿verdad? Recuerden que ahí no había todavía llegado ninguno de los apóstoles, pero había una iglesia en Roma que ya yo les expliqué cómo nació. Pablo enfatiza que tanto la fe de ellos como la de él mismo era la misma. Pablo estaba haciéndole ver de una vez que la diferencia de nacionalidad o de lugar o de zona nada tenía que ver con una fe diferente. Vean lo que dice la palabra, y esto es importante, hermanos,
¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la misma acá, es la misma en Punta Arenas, en Cartago, en Limón, y es la misma en Guatemala y en México y en Estados Unidos. Es la misma palabra, no cambia por ser otra zona, por ser otro país. Y la palabra lo dice ahí en Romanos 1, versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Ven que Pablo hacía énfasis, la fe que nos es común. ¿Qué es algo común? Que es lo mismo para todos. ¿Da? Algo que es común, que es afín a todos, es lo mismo para todos. Y Pablo les hacía hincapié en esto, ¿verdad? Miren, yo voy a ir, pero la fe que yo tengo, la fe que me fue dada, es la misma que ustedes tienen, aunque ustedes estén en Roma, yo esté en Jerusalén. O sea, no cambia. Eso Pablo lo decía ahí. Pablo les hace también ver, hermanos, y les hace ahora ver que él ya no tiene vergüenza de decir que ahora es cristiano y que sirve a Jesús que le llamó. Esto por lo que podían haber ellos oído de él cuando azotaba y perseguía a la iglesia del Señor, ¿verdad? Recuerden que cuando Pablo se encontró con el Señor camino a Damasco, y llegó a la casa del profeta, hermanos, los mismos decían, pero es que este no es el que perseguía a la iglesia, este no es el que mataba, este no es el que encarcelaba. Entonces Pablo tenía que darse a conocer, y esa fama que él tenía se había corrido, ¿verdad?, entre la iglesia, y se había oído todo lo que él hacía. Vean lo que dice la palabra en Hechos, capítulo 9 y el verso número 1. Dice así: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Ah? Y es más lo que decía ahí, ¿verdad? Los echaba en la cárcel, pedía cartas y hacía un montón de cosas. Y ahora él no se avergüenza de decir que es cristiano, que Dios lo cambió, que Dios lo llamó, que Dios le quitó todo lo que él tenía y ahora lo había hecho un servidor suyo para llevar el evangelio a quién, a los gentiles, hermanos. Y también les hace una declaración de lo que ahora es él. Y vamos ahora a leer el verso que ya memorizamos, ¿verdad? Romanos 1:16. Pablo dice ahora: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otra versión también dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, ¿verdad? No está de Cristo, pero es lógico que el evangelio es el de Cristo. Pero él ahora lo dice, ¿verdad? Él ahora dice, yo antes sí, pero ahora no. Yo ahora no me avergüenzo del evangelio. Antes sí se avergonzaba, antes no quería saber nada, antes quería destruir todo lo que fuera de Dios, mas ahora dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Él había conocido, hermanos, el poder de Dios, de cómo le salvó a él, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a ver ahora esta frase, hermanos, al judío primeramente y también al griego. Les declara entonces con autoridad lo que el evangelio es, el poder de salvación a todo, y es todo, hermanos, son todos, a todo el que cree. Esto echa por el suelo la posición de algunos grupos religiosos que profesan que solo un grupo fue escogido por Dios para ser salvos. Luego les hace ver, hermanos, que el mensaje era en un inicio, porque, y ahora vamos a ver esto, dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice eso? Se podría pensar, pero ¿cómo? Está haciendo una separación ahí. Bueno, hermanos, Pablo les hizo ver también que el mensaje era en un inicio hacia el pueblo de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Hermanos, el mensaje era para el pueblo de Israel. Cristo, el Mesías, vino al pueblo de Israel, mas ellos no le recibieron, dice la palabra del Señor. Entonces el amor de Dios se extendió, se abrió ese amor, hermanos, incomparable
hasta alcanzarnos a todo. Y escoge a Pablo, ¿para qué? Para llevar ese evangelio a todas las personas, aún a los no judíos, ¿verdad? Por eso él dice claramente al judío primeramente. ¿Por qué? Porque la palabra vino para los judíos, pero también al griego, también al gentil. ¿Por qué? Porque al ser rechazado por los primeros, ese amor también alcanzó a todo lo demás. Así de grande es el amor maravilloso de Dios, mis hermanos. Por eso Pablo lo decía con toda la autoridad: yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Y saben que Pablo iba a tener, hermanos, que de verdad poner en práctica lo que él estaba diciendo ante los reyes, las cortes, los principales, los magistrados, los cónsules, ante todos, hermanos, ante el rey mismo. Agripa defendió la palabra del Señor y les predicó la palabra, haciendo claro que lo que él decía, que no tenía vergüenza del evangelio, era cierto, mis hermanos. Entonces, les hace ver también, hermanos, que el único medio para poder alcanzar esa salvación es por la fe. Dice Romanos 1:17. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Se revela por fe porque es necesario, hermanos, que nosotros tengamos fe para poder creer. Y una vez que hemos creído y recibido el maravilloso regalo de Dios, entonces para fe, ¿para qué? Para seguir confiando, para seguir esperando, para seguir creyendo en Dios y en sus promesas. Por eso dice: el justo por la fe vivirá, hermanos. La culpabilidad del hombre. Miren, Pablo también declaró que Dios se ha revelado claramente a sí mismo junto con su carácter en la creación. Él no acepta, hermanos, el pecado como una práctica natural. Algunos dicen por ahí: Dios ama al pecador como es, así como está. En medio del pecado, Dios lo ama. Bueno, en cierta medida tienen una razón. Dios ama al pecador, sí, pero no el pecado. Y si esa persona, hermanos, persiste en el pecado, nunca podrá ser acepto, ni nunca Dios le podrá ver con buenos ojos mientras permanezca en el pecado. ¿Por qué? Porque precisamente Él vino a pagar, ¿para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Y si nosotros persistimos en el pecado, Dios nunca nos va a ver con agrado, mis hermanos. Entonces, la frase esa no es verdad en su totalidad. En su amor, Él les da una oportunidad de salvación, pero les perdona. No les perdona si no se arrepienten. La palabra dice en Romanos 1:18. Vean lo que dice la palabra, hermanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios está contra todos aquellos que en su pecado, en su dureza de corazón, dice, están tratando de detener con injusticia la verdad. O sea, todo el que se está oponiendo a la predicación, todos los que están creando leyes que van en contra de las iglesias verdaderas, todos los que están creando leyes que van amordazando la libertad de expresión cristiana, todos esos, dice, están deteniendo con injusticia la verdad, y dice, la ira de Dios está contra ellos, mis hermanos. Tarde o temprano pagarán por lo que están haciendo. El ser humano, hermanos, nosotros, nadie tiene excusa para no creer en Él. En el verso 19 y 20, ahí en el capítulo 1 también, vamos a leer, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, en entendimiento de la mente, por medio de las cosas hechas, por todo lo que está hecho, de modo que no tienen excusa. O sea, hermano, el hombre no tiene una excusa para decir que no cree en Dios. Tiene la creación, dice la palabra, que desde el principio
Desde el principio les es manifiesto. Su eterno poder, su deidad, o sea, su divinidad, se hacen visibles en la creación del mundo. O sea que nadie tiene una excusa, hermanos. Y Pablo sí les habla a los hermanos en Roma acerca de esto. Ya que el hombre no deseó glorificar a Dios y someterse a Él, escogió más bien desestimar la verdad de Dios, la cual es claramente revelada en su maravillosa creación. Habiendo escogido ¿qué? Caminar por la senda de la necedad y a la misma vez adorar. Los hombres pecadores crearon ídolos a quienes adorar en vez de adorar al Creador, cosa que Dios aborrece es la idolatría, mis hermanos. Lo aborrece. Dios no obliga a nadie a amarle. ¿Ven qué profundo también, pero qué tremendo esto, hermanos? Dios no obliga a nadie a amarle. En vez de esto, Él le permite que toda persona siga en su naturaleza pecadora hasta que posiblemente llegue a darse cuenta de su desesperada necesidad de salvación, o si no se da cuenta a tiempo, pues perecerá en su pecado y estará condenado al infierno eternamente. Así dice la palabra del Señor. Pero Dios a nadie obliga, hermanos. Él dio una libertad a cada uno para que nosotros podamos escoger entre qué, entre lo bueno y lo malo, para que nosotros podamos cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestros pasos, o seguir en el camino de muerte donde íbamos. O sea, Dios no obliga a nadie a amarle, a nadie. Él nos deja y Él pone a los predicadores, Él pone a las personas para que hablen de la palabra, pero ¿qué? La palabra dice que cada quien va a aceptarla o la va a rechazar de acuerdo a la decisión de su corazón, mis hermanos. Cuando el Evangelio de Jesucristo llega a una vida, la cual se encuentra enferma por el pecado, nosotros estábamos enfermos, un verdadero rescate puede ocurrir, definitivamente ocurre. Jesús llevó los pecados del hombre sobre su humanidad en la cruz del Calvario. Esta enseñanza nos permite, hermanos, saber cuán despreciable es la vida de una persona sin Cristo y qué tan desesperados se encuentran de un Salvador. Entonces, recapitulamos, hermanos, y finalizamos acá. Pablo quería ir a Roma, fue estorbado, llegó preso allá, mientras hablaba a todos, ¿verdad? Los que podía, habló a la iglesia de lo que él era, de lo que ahora es, de lo que él estaba haciendo y que ya no tenía vergüenza por el Evangelio de Cristo, más bien era un defensor, tenía un ardor increíble por predicar la palabra del Señor. Nadie se salvaba en la cárcel, ¿verdad?, de lo que él estaba predicando ni de sus palabras. Yo imagino la gente gritando y Pablo dándole, ¿verdad?, a toda hora, hablándole de Cristo, porque eso era lo que él tenía en su corazón. Él quería predicar al Cristo crucificado. Luego, hermanos, también les habla de que el hombre no tiene excusa. ¿Para qué? Para creer en Dios. O sea que la creación misma es un ejemplo que denota la divinidad de Dios y que en ella podemos ver a un ser creador que es el Señor. Entonces, nadie puede tener una excusa válida para no creer en Dios. Les termino el verso. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, ni aquí en Costa Rica, ni en Estados Unidos, ni en el Amazonas, ni en África, ni en Papúa. Ninguno tiene una excusa válida para no creer en el Señor. Y esto les estaba iniciando a explicar Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Entonces, hermanos, terminamos acá. Vemos qué maravilloso, ¿verdad? Qué tremendo. Pablo hablándoles en un tono de amor, un tono pausado, pero también dando toda esta doctrina que era la que él había aprendido y recalcándosela a los hermanos para cuando él estuviera en medio de ellos. Así que el Señor les bendiga grandemente esta mañana. Continuamos entonces
el próximo domingo, si Dios así lo quiere, con la siguiente parte de este estudio. Y lo vamos a llevar, hermanos, lo vamos a estudiar hasta donde el Espíritu Santo nos lleve y con el tiempo que sea necesario también. Para honra y gloria del Señor, sea esta palabra en la mañana. Dios les bendiga grandemente.